Yo tomo influencias electrónicas y las combino con los materiales analógicos que tengo a mi disposición. El resultado es más o menos una combinación entre acid house y San Juanito. La idea es transmutar las raíces y transformarlas en algo relevante en el ahora y relevante en el mañana, digamos, en el futuro. El tema que construí con el Machine está inspirado en un tema de Polibio Mayorga que se llama Bien Bailadito. Es básicamente esa melodía, pero tirada hacia el acid house, a base de instrumentos del Machine como el bass synth interno, que tiene una sonoridad muy parecida al legendario Roland 303. La dirección en la que yo estoy yendo creativamente es hacer música andina con influencias fuertes del acid house. Los instrumentos analógicos que utilizo son la base de mucho trabajo que he hecho a través de los años. Uso el Octatrack para lanzar elementos analógicos que he creado, por ejemplo, mi bombo propio que llevo mucho tiempo desarrollándolo. Puedo ya combinar lo que ya he hecho a través de los años con esta nueva herramienta que tiene habilidades completamente distintas. Y a su vez, con la Machine puedo meter cosas un poco más finas, digamos, como son los sintes FM. También me gusta el trémolo, que me hace acuerdo al flutter de las máquinas de cinta y le agrega un aspecto impredecible al sonido, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer analógicamente, como la síntesis de FM y el sampleo avanzado, ¿no? Esas son las mejores cosas que tiene lo digital y me encanta el enfoque que tiene el Machine en esos procesos, porque en vez de competir con los aparatos analógicos, los complementa. Es básicamente combinar el mundo analógico, el mundo digital, y con la viola sería el mundo acústico también. Yo soy violista también, entonces yo toco un estilo medio sufi por haber pasado tiempo en Irán y también toco San Juanito. Entonces la idea era combinar estas dos maneras de tocar la viola en un solo tema, ¿no? Hago una transición hacia un sonido más acústico basado en los samples del kit de West Africa que viene con Complete, con el engono y la kora, que son instrumentos hermosos y que la idea era hacer ese salto, ¿no? La canción a su vez tiene es picaresca y chistosa, como son las canciones de Polibio Mayorga, y bailable, y de ahí hace una transición hacia este sonido trascendental que tiene las músicas del oeste de África. Han logrado crear un instrumento digital que no tiene problemas de latencia, tiene un feel muy inmediato, se sienten los instrumentos muy táctiles, que son cosas que yo asociaba con el mundo analógico. La reacción de los pads es inmediata y eso te permite entrar en un flow creativo que es muy fuerte y perderte en el instrumento. Al integrar este instrumento al sonido ecuatoriano, podemos aplicar las tecnologías nuevas. Es muy fácil samplear y muy fácil grabar en vivo.
tiene mucho que ver con la música ecuatoriana porque nuestra música nace de instrumentos acústicos. Entonces la habilidad de integrar esos sonidos y utilizarlos como instrumentos e integrarlas a un contexto electrónico de inmediato. Y llegamos a un sonido de raíz utilizando herramientas digitales, ¿no?